yo subo al taller, me pongo música, a veces como también estoy tomando clases de canto, vocalizo, y eso me ayuda a concentrarme. Empiezo a entrar en una especie de burbuja donde todo empieza a fluir. Y bueno, a veces no siempre, eso es cuando pasa, ¿no? Cuando pasa. Entonces es como que empiezo a pintar, una cosa me lleva a la otra. ¿Tenés algún pensamiento previo o en el instante ante la hoja sí, blanca? A veces sí, a veces tengo. A veces hay mucha lucha, que no tengo en claro qué quiero hacer, o tengo la pintura a medio hacer y tiene problemas y no sé cómo, por dónde empezar, qué hacer. Muchas veces agarro las pinturas y las pinto encima, y eso en general me resulta interesante. Como que si la tela está blanca y voy poniendo los colores es demasiado ordenado, demasiado tranquilo. Me gusta que haya un poco de caos, Entonces, bueno, empiezo a tirar color, a veces pongo la pintura del piso, empiezo a tirar, para generar una cosa rica, aunque todavía sea amorfa o caótica, pero que empiece a tener una cierta riqueza. En mi familia no había pintores, tampoco había pinturas en las paredes, había solamente láminas. Pero bueno, las láminas que había yo las miraba mucho. Me acuerdo que había una de Van Gogh, bueno, era algo que yo miraba mucho, una de Petoruti. Y en un momento yo había elegido una carrera que en realidad estaba como muy desconectada de mí misma, porque yo hice la secundaria justo en la dictadura, entonces ahí nadie te preguntaba mucho qué te gustaba. A mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho todo eso, pero eso como que quedaba en un mundo privado. Bueno, en definitiva decidí estudiar medicina, pensando en hacer psiquiatría, porque me parecía que me gustaba psicología. Yo soy de La Plata. Sí. Psicología estaba cerrada también en La Plata por la dictadura, entonces dije, bueno, hago medicina, después hago psiquiatría, como si no fuera nada. En la mitad de la carrera empecé a tropezar, me desmayaba literalmente, bueno, no era para mí. Y mientras tanto había empezado a pintar y me daba cuenta que ese rato que estaba pintando, como que yo me sentía entera ahí. No estaba disociada, no era que estaba pensando en lo que iba a hacer después, y eso de estar entera, totalmente presente, me era algo muy placentero. Y a partir de ahí empecé a ir a un taller de pintura de una profesora egresada también de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, Ana Larrasquechó. Y bueno, ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba cada vez más, hasta que empecé a decir, bueno, voy a dejar medicina, voy a hacer pintura, se armó un poco de lío, pero finalmente lo hice. Finalmente tomaste la decisión. Sí. Qué importante esto de encontrarse a uno mismo en un lugar de pasión, ¿no? Sí. Pero sé que sos profesora, licenciada, sí. recibida en La Plata, y tuviste un gran maestro, sí, Atila. Sí, me encontré por suerte con Atila. Contame esa experiencia. Bueno, cuando yo entré a la Facultad de Bellas Artes de La Plata, que era muy linda, porque todos nos conocíamos, los de música tocaban y cantaban en los pasillos, los de cine estaban trabajando por la reapertura, bueno, era una comunidad muy linda. Pero en las cátedras de plástica, medio que no te enseñaban mucho, estabas ahí medio a la deriva, te ponían un modelo, hacé lo que quieras, y yo dudaba un poco entre
pensar que no había nada que aprender, que era una cuestión solamente de práctica, o que tal vez sí había algo que aprender, tal vez sí había un lenguaje que aprender. Y recién cuando me encontré con Atila, y después de unos cuantos meses, porque al principio Atila era una persona que no le entendía muy bien, era bastante hermético en su manera de hablar. Recién ahí, que yo estaba como en la mitad del segundo año de la carrera, me di cuenta que sí, que había un lenguaje, que ese lenguaje se podía transmitir. Que bueno, eso no era lo mismo que el arte tenía otros ingredientes extra que nadie sabe muy bien qué son, pero que todo arte tiene un lenguaje y que el lenguaje sí uno lo podía aprender. Así que bueno, para mí Atila fue mi maestro, fue el que me enseñó a pensar plásticamente, el que me enseñó la base del lenguaje, y me enseñó una parte, bueno, el valor y una parte de otros contrastes de color como la temperatura. Él no era pintor, él era dibujante. Entonces, bueno, llegó un momento que después yo tuve la necesidad de seguir buscando sola otras cuestiones de color. Más el contraste de valor. Y él también usaba un poco de cálidos y fríos, que es el contraste de temperatura. También usaba un poco de eso y nos introducía a los alumnos en las paletas de pares de complementarios, paletas reducidas que son justo específicas para ver eso de cálido y frío del color. Pero claro, él no había hecho un camino de pintor, no había pintado años y años, había dibujado. Entonces yo en un momento dado, para mí el color era lo que más y sigue siendo lo que más me apasiona de la pintura. Yo siento que soy como una abejita que va a donde hay color, así. Se nota en tus cuadros, se ¿no? nota, sí. Se nota esos colores cálidos y fríos a la vez, sí. Pero que en realidad los combinas de tal manera que hacen que la pintura realmente brille, ¿no? Impacte, tengas un sentimiento. Claro, tiene como una presencia muy importante el color. Importante el color, ¿no? Claro. Y los planos. Claro, sí, esto en la última etapa, más que nada. O sea, yo me encontré que no encontraba a nadie que me pudiera enseñar eso que yo quería hacer con el color. A mí me gustaba la pintura de Bonnard, pintor francés, me gustaba Matisse, quería pintar con ese volumen de color, con esa intensidad de color. Pero ¿qué me pasaba? La sensación era como que me subía en Fórmula 1, y apretaba el acelerador y ya estaba a 300 km/h y me iba de pista, y se me iba el cuadro, no lo podía manejar en ese nivel de intensidad de color que yo quería. Entonces, bueno, estuve analizando, estudiando mucho a Bonnard, medía las reproducciones, la cantidad de azul, la cantidad de rojo, la cantidad de naranja, como tratando de desarmar cómo había hecho esa estructura, cómo podía trabajar en ese nivel de intensidad y que todo permaneciera en una unidad y no que no se partiera en pedazos, ¿no? Que era lo que me pasaba. Y bueno, trabajaba con modelo, a veces dejaba de mirar el modelo, seguía un poco de memoria, volvía a trabajar con modelo. También un poco siguiendo, preguntándome, porque bueno, Atila tenía muchas frases que a uno le quedaban grabadas en la cabeza, ¿no? Una frase era ponerle: la línea no existe, porque es un invento de los seres humanos, en la naturaleza no hay línea, mostrame una línea, me decía, a mí y a los otros. Entonces, y aquel cable, no, es una mancha, es un contraste de valor. Y el rojo no es rojo, decía, el rojo no es rojo. Y nosotros tratando de entender, ¿qué quiere decir? ¿Cómo que el rojo no es rojo? Y discutíamos entre nosotros, y bueno, hasta que entendimos que él estaba hablando de un tema de relación, que el rojo en un cuadro, que se ve como rojo, no necesariamente está hecho con rojo, puede estar hecho con naranja, con violeta, con otros colores que por la relación se ven rojos. Entonces era eso, el rojo no es rojo, la saturación está adelante, o sea, como que lo más intenso del color siempre está adelante y no atrás. Y bueno, todas esas frases, cuando yo empecé a trabajar sola, me venían. Discutía con Atila sin que él estuviera presente, discutía cada frase y trataba de ver qué era para mí, qué era el rojo para mí, qué era el amarillo para mí, si la saturación realmente estaba adelante o no.
bueno, fueron todas frases que al ser tan terminantes, a mí me generaban como el desafío de ver si para mí también eran verdaderas o no, claro. Algunas sí, otras no. También hacer un proceso. ¿Se puede enseñar el arte? Se puede enseñar el lenguaje. El lenguaje. Claro, el arte tiene que tener lenguaje para mí. Para mí el arte necesita mínimo un lenguaje. Luego hay otros ingredientes que nadie sabe muy bien de dónde salen. ¿Cómo es que con el óleo y la trementina uno puede llegar a mezclar una emoción o una idea? Bueno, eso es lo que nadie sabe. Es un misterio. Es un misterio. ¿Consideras que desde el punto de vista de tu temática, ¿no? Yo vi tu temática, muchos objetos, muchas cosas cotidianas, mucha luz, pero también muchas mujeres. Veo mujeres en distintas actitudes, reflexionando. Justamente eso es lo que observé. ¿Observé bien? Puede ser. O, no sé, ¿querés, desde el punto de vista de género, querés transmitir algo desde tu temática cuando hay una mujer? No. O sea, yo no, en general no quiero transmitir nada. Bien. Lo dejás para el Veo que que va vea. saliendo, claro. Ajá. Y sobre todo trato de no juzgar lo que va saliendo. Bien. No pretendo que la pintura sea una herramienta para cambiar nada, así Sí, directamente. sí. Para mí la pintura de los otros, la pintura que está pintada, Sí. es algo que enriquece mi vida, Bien. que la hace más apasionante, que me consuela, que me acompaña, como los libros, igual que los libros, como amigos, ¿no? Amigos incondicionales. Y eso es lo que yo valoro de la pintura, no tanto si tiene un mensaje o sea, el mensaje no es tan explícito para Bien. mí. Si yo lo pudiera decir, Sí. no lo pintaría, Bien. lo diría. Pero yo lo que te puedo decir es que yo nunca me sentí diferente por ser mujer. O sea, Bien. yo dialogo con Bonnard, con Rembrandt o con quien quiera, Bien. con Diomedes, con la cámara acá en la Argentina, con Raúl Russo. Yo dialogo con ellos a través de sus pinturas y no pienso como que soy mujer y ellos son hombres, o han sido hombres. Yo soy una pintora o un pintor, no sé, es lo mismo para mí. No me siento diferente en ese sentido. Nunca sentí que tuviera cierto límite por ser mujer. Pero me parece que está bueno, que es interesante, que está buenísimo que exista, que haya gente que tenga ganas de hacer eso, interés en hacer eso, ¿no? Qué sé yo, por ahí me interesa más cuando hay un componente plástico más rico, como por ejemplo el caso de Marcia Schwartz. Me atrae más justamente cuando la parte plástica es más interesante. Bien. También me pasa, por ejemplo, con respecto al arte conceptual, que en general me resulta bastante aburrido, porque, digamos, como pensamiento, como idea, como concepto, me parece que no se desarrolla, porque el propio medio de la imagen no le permite mucho desarrollo, como no es lo mismo que una palabra, un discurso, que un ensayo. Y también desde el punto de vista plástico me parece que se empobrece, entonces como no le encuentro mucho la gracia. Entiendo. Pero bueno, es lo que claramente. me pasa a mí. No. ¿Y el arte contemporáneo existe? ¿Cómo? Y el arte contemporáneo es todo lo que se está haciendo ahora. Lo que pasa es que siempre, digamos... No hay edad, ¿no? Para el arte contemporáneo. No hay, es lo que todos somos contemporáneos. Lo que pasa es que siempre también es una decisión política y económica muchas veces levantar
de cierto tipo de expresiones en detrimento de otras. Hoy en día, todo esto que yo te digo del lenguaje, de los contrastes de color, de, no sé, del dibujo, todo esto para, no sé, para arte va, para estos lugares, es algo totalmente anacrónico, obsoleto, que no tiene ningún sentido y que se tendría que dejar de hacer. Y a mí me parece que es una herramienta de libertad. Me parece que cuando uno conoce un lenguaje tiene la posibilidad de expresarse en ese lenguaje, de decir, de dar su mirada sobre el mundo, y me parece que eso es un acto de libertad. Por eso para mí enseñar es darles herramientas de libertad. Yo veo mucho plano, mucha también mirada desde arriba. ¿Será porque el taller lo tenés arriba? No sé, es como que jugás muchísimo con los planos y los superponés. ¿Tiene Claro. que ver con el color o tiene que ver también con algún movimiento que le querés dar a la pintura? Tiene bastante que ver con el color, porque cuando uno trabaja el color así muy intenso, ese color intenso avanza hacia la superficie de la pintura, y entonces es contradictorio con una representación del espacio en profundidad. Si uno piensa, no sé, en Leonardo da Vinci, en todos los renacentistas que usaron la perspectiva clásica, bueno, esa paleta era también claroscura y también, digamos, era coherente con esa profundidad. En cambio, cuando el color está así puesto de una manera tan intensa, avanza y se refiere más a la superficie. Bien. Entonces es necesario generar planos que sean más bien paralelos a la superficie de la pintura para no ser contradictorio con ese color. También uno cuando empieza a pintar, a dibujar, quiere representar, quiere que le salga parecido, quiere hacer un retrato y que sea parecido, quiere hacer, no sé, cualquier cosa, una taza, una mesa, una botella. Cuando uno va avanzando empieza a entender que hay otra mirada que es más abstracta y que toda pintura, por más que represente, no sé, la taza, la azucarera o una persona, es al mismo tiempo abstracta, es decir, hay un punto de esa pintura en la que están jugando colores y formas, más allá de que la forma sea una taza o lo que sea. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, se empieza a apasionar más por ese juego más abstracto. Y entonces, bueno, me miré al espejo, en ese momento no estaba mi modelo, estaba sola, me miré al espejo, hice un autorretrato. Y por ahí pasa, como es muy, es un punto muy delicado. Si uno se empecina mucho, no sale. Si uno se afloja mucho, no sale. Es como que hay que estar en una tensión, pero que fluya, ¿no? Eso, no sé cómo.